Bienvenido a la parte 2 del área con coordenadas polares. Veremos otro ejemplo sobre cómo determinar el área de una región limitada por una curva polar. En este ejemplo, queremos determinar el área de la región limitada por r es igual a 1 más coseno de 2θ. Aquí está el gráfico de nuestra curva polar, y como mencioné en un video anterior, también es útil graficar esto en el plano de coordenadas rectangular donde el eje y sería ER, y el eje X sería θ. Y esto es muy útil para determinar los límites de integración en nuestra integral definida. Entonces, solo para revisar al graficar en el plano de coordenadas, el período sería 2pi dividido 2, o pi radianes, como vemos aquí. Y este 1 aquí también desplaza el gráfico hacia arriba una unidad, por lo que nos permite determinar cuál sería el radio, dado un ángulo específico de 0 a pi radianes. Entonces, si miramos este gráfico en el plano de coordenadas, notamos que cuando θ es igual a 0, r es igual a 2. Entonces, cuando θ es igual a 0, grafica este punto aquí. Entonces, lo que creo que podría ser una buena estrategia es determinar el área de esta región aquí, y luego multiplicarla por 4 para determinar el área total limitada por esta curva. Entonces, si volvemos a ver este gráfico, observe que cuando θ es igual a 0, r es 2 y luego cuando θ es igual a pi sobre 2, esto es igual a 0. Entonces, entre 0 y pi sobre 2, en realidad estaría trazando esta parte de la curva, que es exactamente lo que necesitamos para determinar el área de esta región amarilla. Entonces nuestros límites de integración serán de 0 a pi sobre 2, y luego multiplicaremos esa integral definida por 4 para encontrar el área total delimitada por esta curva polar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esta parte de la curva en el plano de coordenadas rectangular corresponde a esta parte de la curva en forma polar. Avancemos y configuremos esto, y luego verificaremos también con la calculadora gráfica. Así que tendremos 4 veces la mitad. Multiplicamos esto por 4 para encontrar el área total delimitada por esta curva polar. La integral definida de 0 a pi sobre 2, de r al cuadrado de θ. Bueno, r es un más coseno de 2θ, y ajustaremos esto. Nuevamente, verifiquemos estos límites de integración con la calculadora gráfica. Presionemos la tecla Mod, asegurémonos de que estamos en modo grado, y también en modo polar como vemos aquí. Presionaremos si es igual y luego escribiremos nuestra ecuación, 1 más coseno de 2θ. Asegurémonos de tener la ventana adecuada antes de graficarla. Presione ventana. Observe que θ va de 0 a 360 porque estamos en grados, y voy a cambiar el paso θ a 1.5. Ahora, antes de graficarlo, avancemos y presione SOM, opción 4, para decimal. Observe que estamos obteniendo un buen gráfico de esta curva polar. Ahora, si presionamos trace, podemos ver exactamente qué parte del gráfico se traza de 0 a pi en 2 radianes. Lo que sería 90 grados. Entonces podemos ver en 0, aquí mismo, en este punto donde dijimos cuando r es igual a 2. A medida que aumentamos θ, podemos ver qué parte del gráfico estamos trazando. Y notaremos que cuando θ es igual a 90 grados, estamos de vuelta en el poste. Como vemos aquí. Entonces esto verifica nuestros límites de integración. Así que vamos a tener 2, y tendremos que frustrar esto, así que tendremos 1 más 2 coseno 2θ. Además, el coseno cuadrado 2θ. Ahora para mí, creo que será más fácil hacer un seguimiento de esto si seguimos adelante, y llevamos este 2 a la integral de f, y luego aplicaremos la fórmula de reducción de potencia al coseno al cuadrado 2θ. Entonces tendremos 2 más 4 coseno 2θ más 2 coseno al cuadrado 2θ. Entonces sabemos que ahora tenemos que aplicar la fórmula de reducción de potencia para coseno cuadrado 2θ. Así que sigamos adelante y hagamos eso.
Entonces tendremos coseno 4 teta. Así que sigamos adelante y simplemente esto, y combinemos este 1 aquí con este 2 aquí en la siguiente pantalla. Entonces tendremos 3 más 4 coseno 2 teta. Además, coseno 4 teta. Ahora que estamos listos para la integración, tenga en cuenta que tendremos que realizar una sustitución en U al integrar coseno 2 teta e integrar coseno 4 teta. Entonces tendremos 3 teta más 4 veces, tendríamos medio seno 2 teta. Y de manera similar para este, tendremos un cuarto seno 4 teta. Evaluamos todo esto en pi sobre 2 y 0. Primero reemplazaremos teta con pi sobre 2. Entonces tendremos 3 pi sobre 2. Esto sería 2 veces sinusoidal pi. Bueno, seno pi es 0, más un cuarto seno 2 pi, que también es 0. Y luego, cuando teta es igual a 0, estos son todos 0. Entonces esta integral de f es igual a 3 pi sobre 2. Lo que nos dice que el área total delimitada por esta curva polar es igual a 3 pi sobre 2 unidades cuadradas. Bien, en la parte 3 veremos un ejemplo más sobre cómo determinar el área delimitada por una curva polar. Eso lo hará para este video.